Ahora vamos a conversar sobre el mismo tema y especialmente de OMPE con Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de OMPE y politólogo de la Católica, Pontificia Universidad Católica. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Gracias por la invitación, María Jesús. Acaba ya de pronunciarse hace algunas horas, ¿no?, el CNM en relación a suspender temporalmente, ¿no?, al jefe de OMPE por estos hechos que conocemos, al señor Adolfo Castillo. ¿Qué va a pasar al interior del ente electoral? Bueno, de manera inmediata, una vez notificado, por línea de sucesión, le corresponde en realidad al gerente general. Pero resulta que el puesto de gerente general no está ocupado. Como en realidad muchos puestos de gerencia en OMPE, por variadas circunstancias y también motivado por esta suerte de crisis institucional, hay cargos que, repito, no tienen responsables y tienen encargaturas. Entonces, el gerente general que debía asumir, en realidad, está vacante el cargo. Sí, pero entiendo que está encargado, ¿no? El secretario general. El secretario general, por eso en línea de sucesión, es el secretario general. Ahora bien, él asume el cargo y tiene que cumplir las funciones de jefe de OMPE. El proceso sigue. El punto es que el proceso disciplinario que se le ha abierto, y en tanto ahora se le suspende al jefe de OMPE, puede quedar trunco si es que el Congreso de la República destituye a todos. Al destituir a todos, implica que, y si digamos se resuelve el tema si también los accesitarios o no, digamos que se destituya a los 7. Pues bien, el señor Castillo queda suspendido, pero su proceso disciplinario también queda suspendido. Y en consecuencia, el secretario general de OMPE, repito, sigue en sus funciones hasta que esto no se resuelva. ¿Qué implicancias tiene esto? Tiene, creo, dos implicancias. Uno de orden más, yo diría, legitimidad, y otro de orden más operativo. El primero tiene que ver con algo que lamentablemente está sufriendo la institución, porque suspender al jefe de OMPE y probablemente removerlo en pleno proceso electoral es algo que no ha ocurrido casi nunca. Pero además, María Jesús, estamos hablando de una institución que fue recuperada. Fue recuperada cuando en el año 2000 llegó a su máximo de desprestigio con un proceso electoral amañado y que... Para la reelección. Para la reelección. Y que en una crisis total del régimen llevó a, en ese caso yo tuve la suerte de dirigir un extraordinario equipo profesional, y una de cuyas tareas fue sacar a la gente mafiosa que estaba. ¿Quién lo presidía en aquel momento, nos recuerdas? José Portillo Camper. Y la gente que estuvo allí, gracias a un decreto de urgencia, nosotros removimos y renovamos la institución. No quedó casi nadie de esa antigua OMPE. Y lo que pasa es que ha habido un proceso de captura institucional entre grupos mafiosos y grupos políticos, por lo menos la intención. Y entonces la institución que a lo largo de este siglo ha hecho elecciones limpias, transparentes, de resultados incuestionables, siendo las instituciones de mayor crédito, hoy día está sumergida en esta situación lamentable. Por lo tanto, ahorita la OMPE, de acuerdo a la decisión del CNM, está sin acéfala, ¿no? Acéfala de alguna manera, pero bueno, asume el cargo esta persona. Lo bueno dentro de esta circunstancia mala es que felizmente no estamos en una elección presidencial, donde hay un resultado. Y donde es mucho más política. Tú te imaginas esto en medio de una elección presidencial. Todo, ¿no? Imagínate una elección presidencial, es pues tremendo. En cambio ahora es una elección complicada en la parte organizativa, porque tienes que proceder a dar resultados de un proceso de 25 elecciones regionales simultáneas, 196 elecciones municipales provinciales simultáneas, y 1.638 elecciones municipales distritales simultáneas. Entonces tú no vas a tener un resultado, vas a tener ese conjunto de resultados, que es poco menos de
poco menos de 2.000 resultados. ¿Qué tal memoria? Se ve que usted conoce, pues, obviamente, el detalle, ¿no es cierto?, de lo que es la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bueno, hemos dirigido que además, varios procesos, ¿no? Claro, que además organiza, entiendo, ¿no?, las elecciones. No, claro, planea, organiza y ejecuta los procesos electorales, como los de referéndum, revocatoria, etcétera. Tiene una gran responsabilidad, pero además, María Jesús, habría que recordar a los televidentes lo siguiente. La OMPE es un organismo constitucional autónomo. El CNM elige al jefe de OMPE y lo puede remover o suspender del cargo. Nada más. La OMPE no depende del CNM. Me refiero en términos organizativos, en términos administrativos, presupuestarios en general. Es autónoma, no responde a ningún poder. ¿A quién responde? A nadie. Autónomo. Es autónomo, como lo es el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional. Claro, es un ente electoral. Hay 10 organismos constitucionales autónomos. Y entonces esto se tiene que ver por lo siguiente. Si es que se destituye a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, como parece que va a ocurrir, repito, entonces va a permanecer como encargado de la Jefatura Nacional de OMPE el secretario general hasta que se resuelva el tema del señor Castillo. Pero incluso más. ¿Por qué? Porque si se destituye al señor Castillo, se tiene que convocar a un concurso público de méritos para jefe de OMPE. Esto dura unos 45 días, cuando menos. ¿Y las elecciones? Y entonces el secretario general tiene que seguir en el cargo hasta allí. Yo no creo que se elija, visto estas circunstancias, a un jefe de OMPE antes de las elecciones. Por lo demás, si es que lo eligen, bueno, irá a tomar decisiones administrativas. Porque pero la pregunta es, ¿quién lo elige si estamos en esas circunstancias del actual Consejo Nacional de la Magistratura que sería removido en su totalidad? Claro, porque acá viene el tema. Se tiene que convocar a la elección de los consejeros de sus diferentes lugares e instituciones de origen. Porque tú tienes... Dígase colegio de... Por ejemplo, los vocales supremos tienen que elegir un representante. Los fiscales supremos tienen que elegir un representante. Los colegios de abogados del Perú tienen que elegir por voto directo y universal. Esa es una convocatoria nacional. ¿Quién organizaba esas elecciones? La OMPE. Tienes que además convocar, y de ahí salen dos, las elecciones a... Perdón, ¿de la OMPE salen dos integrantes? No, de la OMPE, la organiza la OMPE. Organiza el proceso electoral. Pero entonces tú tienes de la Corte Suprema, o de los vocales supremos, perdón, los fiscales supremos, dos de los colegios de abogados del Perú, perdón, uno, dos de los colegios profesionales del resto de profesiones. Y luego viene la elección de representantes de las facultades de Derecho, no las universidades en general, de las facultades de Derecho públicas, que va uno, y privada, que va otro. Ahora, este diseño es el diseño que ha fracasado. Así es. Entonces, se piden nuevas reglas de juego en la elección. Pero eso requeriría una reforma constitucional. Y una reforma constitucional exige 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Sí, un año. Se puede cortar, digamos, un poco menos. Más o menos se puede acortar. El tema, ¿hay voluntad política para que sea eso? Dios, estamos con porque los plazos. yo los plazos, por un lado los plazos, pero por otro lado, las propuestas, te digo, de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, personalmente no me gusta. Uno, porque los colegios de profesionales del Perú, salvo contadísimas excepciones, a lo largo de toda la vida institucional y los que provienen de la Facultad de Derecho, no han sido consejeros probos y de formación de calidad. ¿Provienen de las mejores facultades de Derecho del país? No. Tú ves la historia, María Jesús, y has visto además a los representantes, algunos no saben ni hablar, o la forma como hablan. Ya no digo ni siquiera de la manera interna, ¿no? Pero Fernando, aquí lo que se ha planteado es precisamente nuevas reglas de juego, porque al parecer la madre del cordero es la forma de elección. Era un poco lo que decía ayer este señor Noguera, ¿no? En el Congreso, en su estilo pintoresco, en fin, lo que se ha señalado, la forma de cómo se designa a los integrantes, a los consejeros. ¿Cuáles deberían ser esos filtros o la manera para tener una elección? Yo personalmente creo que debe constituirse un colegio electoral. ¿Qué quiere decir? Una instancia que elija a los consejeros, pero que no provengan, como ahora te he comentado, de estas 6 distintas maneras. ¿Quiénes conformarían? No, pero ¿quiénes conformarían bien el tema? 1, el presidente de la Corte Suprema. 2, el fiscal de la Nación.
3 el presidente del Tribunal Constitucional, 4 el defensor del pueblo, 5 puede ser el Contralor General de la República. Tú tienes 5. O si quieres tú puedes poner, no sé, pues al presidente del BCR, uno más, si quieres 7, si quieres 5 eso. ¿Y qué hacen estas 5 personas? Como colegio electoral designan por concurso público de méritos a quienes se presenten y cumplan obviamente los requisitos necesarios para ser consejeros. Lo que tú tienes ahora, María Jesús, es que, por ejemplo, colegios de abogados del Perú, se presentan aquellos personajes que tienen obviamente organización hasta política dentro. Hemos tenido destacados juristas, profesores de Derecho en Consejo Nacional de Magistratura, no. Tú ves las campañas que tienen ellos, parece que estuvieran eligiendo a un congresista. Igualmente de los colegios profesionales. Entonces, repito, salvo algunas excepciones contadas y pocas, hemos tenido composición del Consejo Nacional de la Magistratura lamentable. Y este es uno de ellos. Uno de ellos, sí. Pero si hablamos de un poco de detalles, Fernando, quiero tu opinión. ¿Cómo ves un poco en la escala de las infracciones o de los hechos que vemos? Morales, por ejemplo, ha señalado hoy y ha reconfirmado esa famosa reunión negada por Becerril, pero pareciera que es el menos afectado, o no sé, ¿cuál es la evaluación? Bueno, hay 4 consejeros muy comprometidos, ¿no? Señor Velázquez, que estuvo hablando allí. El presidente del CNM, que va al Congreso a las 5 hoy. Así es. El señor Noguera, estuvo ayer, el pintoresco, el doctor Rock, el señor Gutiérrez, Pebe, y el señor el candidato Águila. de Becerril, ¿no? Así es, Gutiérrez. y el señor Águila. Ellos han estado... Expresidente del CNM, además. Efectivamente, esos 4 están comprometidos. Hay el antropólogo, que en este momento se me ha perdido el nombre, pero vienen los 2 representantes que en general, en los CNMs han tenido, digamos, digo en general, no todos, han tenido una actuación, digamos, más o menos, si no destacada, por lo menos promedio. Y parece que el consejero Baltasar, por lo menos no se le conoce... Baltasar Morales. Y la representante del Ministerio Público, la doctora, acabo de perder el nombre, ¿no? Y ellos 2, 3, digamos. Pero lo que pasa es que es tal el desprestigio del Consejo Nacional de la Magistratura que siempre se instala aquella idea de que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos. Porque también es cierto que al tomar conocimiento de quienes iban a reemplazar a estos 4 cexitarios, francamente eran más de lo mismo. Claro, y hay quienes han dicho, por ejemplo, que en el caso de una de las doctoras, ¿no? Ahí tengo algunos nombres, Ruth Monge de Tandini, así es. ¿no? Enrique Bedoya Sánchez, Valdemar Medina Hoyos y Víctor Delgado Montoya. Ahora, por derecho los accesitarios tendrían que subir y ocupar cada uno de los lugares de los consejeros. En principio sí, pero por ejemplo entiendo que la doctora Zavala ha renunciado, ¿no? María Zavala. María Zavala. Bueno, y ha renunciado... Exministro de Justicia del gobierno aprista, ¿no? Ha renunciado, cuáles serán sus razones, probablemente por no estar comprometida en una institución desprestigiada. Una pregunta, si es que estos señores accesitarios por derecho tendrían que subir, ¿habría alguna forma, por lo que se señala, los accesitarios a consejeros tampoco generan confianza? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el posible escenario? Ese es el tema. Si es que, digamos, no... Bueno, en primer lugar... Asumir. Para asumir hay que juramentar. No están obligados, además, a asumir. No, porque ella ha renunciado. Claro, no están obligados a renunciar. Entonces, si es que ellos leen, y las circunstancias no son fáciles, lo que está ocurriendo, no debieran de asumir el cargo. No debieran asumir el cargo. Y entonces, se tiene que convocar y, repito, no es tan fácil. Nuevas reglas de juego. No, nueva elección. Porque, ojo, las nuevas reglas de juego estarían dadas por la modificación de la Constitución. Porque estos de acá, los que serían elegidos inmediatamente, tienen que ser bajo las reglas de la Constitución actual. No hay manera. Tú no puedes decir, vamos a suspender la Constitución. ¿No tiene facultad aquí el Congreso tampoco para cambiar este tema? No, he escuchado algunas declaraciones que parecen desconocen mínimamente la Constitución. A eso iba. No es necesario ser abogado para conocer la Constitución, que es clara. No se nombra bajo determinadas formas e instituciones de donde nace el mandato del consejero. Entonces, quizá podría ser el Congreso que esta elección, bajo una ley, etcétera,
No, de repente el mecanismo antiguo, pero la duración sea por esta oportunidad, ponte de 1 año en tanto se reforma la Constitución para elegir a aquellos bajo las nuevas reglas. Pero lo que tú no puedes es decir, vamos a elegir ahorita, ¿no?, sin reforma constitucional, a consejeros que provienen de estos cargos. Qué terrible, porque termina siendo todo esto un entrampamiento. Efectivamente. Y Fernando, me pregunto y te tremendo. planteo esa pregunta porque en realidad se trata de los integrantes del Consejo que eligen al jefe de OMPE. Si el jefe de OMPE a la vuelta de la esquina está en elecciones y está siendo suspendido mientras dure todo este tema, tendrá que asumir este señor Ever Guido Roa Ojeda, que en realidad es el secretario general y tiene la gerencia general encargada. ¿Está preparado? No. O sea, ¿el equipo está como para sacar adelante el proceso? El señor Castillo no dirigió ninguna elección, por lo tanto también carecía de experiencia. La gente que ha entrado con él nunca dirigió ninguna elección. Si ellos son responsables, debieran de dejar en manos, o por lo menos dejarse dirigir, de quienes tienen experiencia. Y ahí, en OMPE, felizmente todavía queda funcionarios y trabajadores, no solo que conozcan de procesos electorales, sino que quieren a su institución. Y ellos han sido parte de este proceso. ¿Está en esa lista ese señor, Ever Guido? Yo no lo conozco, y él ha entrado hace poco. Yo no sé, puede ser una buena persona, pero experiencia de procesos electorales no. Pero hay personas que pueden tomar buenas decisiones. Si hubiera asidero legal, Fernando, ¿entonces se atrevería a asumir este cargo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? No. Digo, la experiencia, te lo pregunto porque evidentemente estamos frente a un tema importante. Son las elecciones en 2 meses. Yo lo sé, María Jesús, pero yo fui 4 años en los momentos muy difíciles para el país. ¿Habría asidero legal, te pregunto, para una elección aquí yo cumplí, creo, con el país. Además, las instituciones, y eso es lo que tanto nos enorgullecía, es que yo salía después de 4 años y la institución seguía siendo, digamos, una institución de prestigio y de crédito. Y eso es lo mejor que uno puede dejar. Claro, ¿no? Fernando, en este esquema que tú nos has contado hoy, ¿no es cierto?, que debiera ser, o quienes deberían proponer a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, ese es un esquema tuyo, personal. Sí, claro. ¿Propuesto a alguien, debatible, propuesto de repente a alguna comisión del Congreso, al Ejecutivo? No, los congresistas han hecho propuesta de ley, yo he escrito por ahí artículos, he declarado, porque, ¿sabes qué? Creo que se debe desechar los colegios profesionales y la Facultad de Derecho. Hay negociado. Y además porque, María Jesús, es cada Facultad de Derecho un voto. En un país donde han simplemente florecido, no, sino simplemente se han creado tantas y de tan baja calidad. Bueno, esta comisión que ha determinado el Ejecutivo, que preside el embajador Wagner, tiene entre sus tareas plantear, ¿no?, el cambio, por ejemplo, el mecanismo de elección de los integrantes del CNM. En fin, bueno, muchas gracias, Fernando, gracias por esa cátedra de siempre. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Católica y además el jefe de OMPE.